Juez anuncia vacante de pasante. Pero quien llama a la puerta deja a todos en silencio. Nadie esperaba que aquel día terminara como terminó. Nadie en la sala, ninguno de los candidatos que habían llegado temprano, ni la secretaria que conocía el Palacio de Justicia Civil al dedillo. Nadie. Y lo más impresionante es que todo comenzó de una manera absolutamente normal, con un anuncio simple, en una mañana de martes que parecía igual a tantas otras. El doctor Ricardo Alarcón tenía la reputación de ser un hombre que no dejaba entrar a su Palacio de Justicia Civil nada que no hubiera aprobado antes. 32 años sentado en aquella silla de caoba envejecida, 32 años mirando aquellas paredes revestidas de madera oscura y aquellas lámparas doradas que nadie nunca cambiaba porque parecían eternas. Para él, el orden de las cosas no era un detalle, era la propia vida. Cada candidato seleccionado, cada papel firmado, cada decisión tomada con el peso de quien sabe que la última palabra es siempre la suya. Pero aquella mañana, cuando la puerta del fondo de la sala se abrió y todos volvieron la cabeza al mismo tiempo, el doctor Ricardo se quedó quieto, las manos abiertas sobre el mostrador de madera, los ojos fijos en la entrada. Y aquel silencio que cayó no fue el silencio de respeto al que estaba acostumbrado. Fue otro tipo de silencio, el tipo que aprieta el pecho de quien está dentro. La joven se detuvo en el umbral de la puerta. Cabello oscuro, largo, traje negro, blusa clara. No había nada extraordinario en su apariencia, nada que justificara la reacción de quienes estaban en la sala. Pero el nombre que dijo al abrir la boca fue suficiente para cambiar el aire de aquel lugar. Sofía Mendoza. Vine a postularme para la vacante de pasantía. Y fue exactamente en ese momento que el doctor Ricardo se dio cuenta de que aquel martes no iba a terminar de la misma manera en que había comenzado. El anuncio de la vacante se había hecho 3 semanas antes, de forma discreta, como era costumbre en el Palacio de Justicia Civil. Doña Teresa, la secretaria que llevaba allí más tiempo que cualquier pasante que hubiera pasado por aquel pasillo, había pegado un comunicado en el mural del vestíbulo y enviado un aviso a las facultades de derecho locales. Una vacante, perfil técnico, buen desempeño académico, disponibilidad de tiempo completo. Nada extraordinario. Habían llegado 12 inscripciones. El doctor Ricardo había hecho la selección personalmente, como siempre hacía, y había elegido a 5 candidatos para la entrevista colectiva de apertura, aquella reunión en la que presentaba el Palacio de Justicia Civil, hablaba sobre lo que esperaba de un pasante, y luego dejaba que cada uno se presentara. Una especie de primera impresión que se tomaba muy en serio. Los otros 4 candidatos ya estaban sentados en las sillas en fila cuando Sofía entró por aquella puerta del fondo, la que daba al pasillo lateral, la que casi nadie usaba. Había llegado tarde. No mucho, unos 8 minutos, pero lo suficiente para que la reunión ya hubiera comenzado y para que todas las miradas se volvieran hacia ella en el momento en que la puerta chirrió. Doña Teresa, que estaba sentada en un rincón con un cuaderno en el regazo, miró a la joven y luego miró al doctor Ricardo. Solo quien conocía bien a la secretaria habría notado aquel movimiento. Una fracción de segundo, casi nada. Pero ella notó el nombre en el gafete improvisado que Sofía sostenía en la mano. Y algo en el rostro de doña Teresa cambió. El doctor Ricardo se quedó mirando a la joven por un tiempo que pareció demasiado largo para el contexto. «Puede pasar», dijo. La voz salió igual que siempre, firme, pero quien prestó atención notó que tardó más de lo normal en decir aquellas 2 palabras. Sofía caminó hasta la silla vacía al final de la fila, se arregló el saco y esperó. No parecía nerviosa. Y eso por sí solo ya era algo que llamaba la atención, porque todos los demás candidatos, 4 jóvenes que probablemente habían dormido mal por la ansiedad, estaban tensos de una manera que se podía sentir en el aire. El doctor Ricardo retomó la presentación. Habló sobre la historia del Palacio de Justicia Civil, sobre los principios que guiaban su trabajo, sobre lo que esperaba de cada persona que cruzara esa puerta. Era un discurso que había dado tantas veces que salía casi automático. Pero quien observara bien habría visto sus ojos volviendo
de vez en cuando, hacia el rincón donde estaba sentada Sofía. Cuando llegó el momento de que cada candidato se presentara, el doctor Ricardo pidió que empezaran por la izquierda. Sofía estaba en la punta derecha. Ella sería la última. Los 4 primeros hablaron de manera predecible. Facultad, semestre, experiencias anteriores, por qué querían hacer la pasantía ahí. El doctor Ricardo escuchaba, tomaba notas, hacía una que otra pregunta. La dinámica era conocida. Cuando llegó el turno de Sofía, ella se levantó despacio, con esa calma que había llamado la atención desde el principio. Me llamo Sofía Mendoza. Voy en el 9º semestre de Derecho. Tengo el mejor promedio de mi generación y ya trabajé como auxiliar en 2 despachos de abogados en los últimos 3 años. Hizo una breve pausa. Pero el motivo principal por el que estoy aquí es personal. Y creo que el doctor Ricardo lo sabe. El silencio volvió. Distinto al primero, este tenía un peso que los otros candidatos no entendían, pero sentían. El doctor Ricardo colocó la pluma sobre la mesa con cuidado. Todos los motivos personales se quedan afuera de esta sala, dijo. Aquí lo que cuenta es el mérito técnico. Con todo respeto, respondió Sofía, usted fue el primero en mezclar las dos cosas, hace 8 años. Miren, necesito detenerme un momento antes de continuar, porque cuando leí esta parte por primera vez, me quedé preguntándome qué había pasado entre esos dos. ¿Qué cargaba a una joven así, al inicio de su carrera, para entrar a una sala llena de gente y decir eso así, con esa tranquilidad tan grande? A veces la valentía más difícil no es la que grita, es la que habla bajito, mirando a los ojos. El doctor Ricardo pidió un receso de 10 minutos. Los otros candidatos fueron llevados a la sala de espera por doña Teresa, quien hizo eso con la habilidad de alguien que ya había visto situaciones delicadas lo suficiente como para saber cuándo era momento de despejar el espacio. Sofía se quedó. No se había levantado cuando los demás salieron. Esperó con las manos en el regazo, igual que alguien que había esperado el tiempo suficiente para saber que un poco más no hacía diferencia. El doctor Ricardo se quedó mirándola un largo rato después de que la puerta se cerró. «Debiste avisarme que ibas a inscribirte», dijo. «Usted habría rechazado mi inscripción». «La habría analizado». «No», dijo ella, sin brusquedad, pero sin suavizarlo. «Usted habría encontrado un motivo técnico para descalificarme antes siquiera de verme». Ricardo se levantó de la silla. Fue hacia la ventana. Tenía una ligera curvatura en los hombros que no era de pereza, era del tipo que el tiempo le pone a quien carga algo pesado por mucho tiempo. Afuera, el patio del Palacio de Justicia Civil estaba vacío a esa hora de la mañana. «El caso de tu padre», dijo sin voltear, «se decidió dentro de la ley». «Lo sé», respondió Sofía. «Leí el expediente completo, 3 veces». Esa respuesta hizo que Ricardo se volteara. Manuel Mendoza había sido dueño de un taller de carpintería que existía hacía 22 años en un pueblo de provincia cuando el proceso llegó al Palacio de Justicia Civil del doctor Ricardo. Un conflicto con un socio comercial que había interpuesto una demanda alegando irregularidades en la división de un contrato antiguo. El caso era complicado, lleno de documentos, lleno de interpretaciones posibles, y el doctor Ricardo, en aquel tiempo, había tomado una decisión que favoreció al socio. El taller de carpintería cerró 18 meses después. Manuel nunca logró rehacerse de la misma manera, y la familia Mendoza pasó una década tratando de reequilibrar una vida que había sido sacudida de golpe. Sofía tenía 12 años cuando se decidió el proceso. Ella no entendía bien lo que estaba pasando, solo sabía que su padre llegaba a casa cada vez más callado y que su madre a veces se quedaba en la cocina con los ojos rojos creyendo que nadie la veía. Fue solo cuando entró a la Facultad de Derecho y fue tras los documentos que entendió, por completo, lo que había sucedido. «No vine aquí para vengarme de nadie», dijo ella al doctor Ricardo, todavía sentada, todavía con esa calma que desarmaba cualquier argumento emocional que él pudiera usar. «Vine porque quiero entender cómo se decide una cosa así. Quiero ver de cerca cómo piensa un juez. Quiero aprender». «¿Y por qué aquí?»,
Hay otros palacios de justicia civil, porque fue aquí donde sucedió. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Ricardo fue a la mesa. Abrió la carpeta que tenía el currículum de ella. Promedio alto. Recomendaciones de los despachos donde había trabajado. Sin ninguna mancha. Sin ningún resquicio técnico que justificara una negativa. Ella había llegado tarde, pero eso no era motivo suficiente y los dos lo sabían. Cerró la carpeta. «Vas a empezar el lunes», dijo. Como cualquier otro pasante, sin trato especial, sin conversaciones sobre el pasado durante el horario laboral. Sofía se levantó. «No pedí trato especial», respondió. «Nunca lo pedí». Salió de la sala con el mismo paso tranquilo con el que había entrado, y Ricardo se quedó ahí, mirando la carpeta cerrada sobre la mesa, con esa sensación que uno tiene cuando se da cuenta de que algo que estuvo enterrado durante mucho tiempo acaba de ser desenterrado, y ya no hay manera de volver a cubrirlo. Los primeros días de pasantía transcurrieron de una manera que cualquier persona ajena habría llamado normal. Sofía llegaba temprano, hacía las tareas que doña Teresa delegaba, se quedaba hasta tarde cuando era necesario. No se quejaba, no preguntaba más de lo necesario, no creaba situaciones. Era buena en lo que hacía, y todos en el Palacio de Justicia Civil lo fueron notando rápido. Doña Teresa, que tenía 63 años y una capacidad extraordinaria de observar sin parecer que observaba, estuvo pendiente de ella desde el comienzo, no con desconfianza, sino con ese interés de quien reconoce algo familiar en una persona. Cierta tarde, cuando los dos estaban solos organizando expedientes archivados, la secretaria dijo sin levantar la vista de los documentos: «¿Su papá todavía tiene el taller de carpintería?» Sofía se detuvo por un segundo. «Tiene un pequeño taller en casa. Ya no es el taller de carpintería de antes, pero nunca dejó la madera». Doña Teresa asintió lentamente. «Conocía a su papá de nombre», dijo. «En la época del proceso. Era un nombre que aparecía mucho por aquí». Sofía esperó, sin apresurar. «Doña Teresa», dijo después de un momento, «¿usted recuerda algo sobre ese proceso? ¿Algo que no estuviera en el expediente?» La secretaria juntó los papeles lentamente, golpeó los bordes sobre la mesa para alinearlos, puso el clip. Hizo todo eso sin prisa. «Me acuerdo de muchas cosas», dijo, «pero la memoria no es un documento». Y fue exactamente esa frase la que se quedó en la cabeza de Sofía durante los días siguientes. No se quedó quieta. En las horas libres, en las madrugadas del departamento donde vivía sola, volvió a los documentos del proceso antiguo, a los que había conseguido a lo largo de los años, y comenzó a organizarlo todo de una manera diferente, con la mirada de quien ahora entendía de leyes, con la mirada de quien había estudiado y trabajado para entender. Y fue ahí, una noche de jueves, con los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina y el café enfriándose a un lado, que ella lo vio. Una inconsistencia, pequeña pero estaba ahí. Una fecha en uno de los documentos presentados por la otra parte que no cuadraba con otro documento del mismo periodo. No era un error burdo, era sutil, del tipo que pasaría desapercibido para quien no estuviera buscando con atención. Pero para quien estaba allí, era imposible no verlo. Hay cosas que uno descubre y se queda un tiempo quieto, tratando de entender el tamaño de lo que tiene enfrente. Imagino que fue así con ella aquella noche. Sofía llegó al Palacio de Justicia Civil a la mañana siguiente, con los documentos dentro de una carpeta. Esperó hasta el receso del mediodía, cuando los otros pasantes fueron a almorzar y el pasillo quedó en silencio, y tocó a la puerta del despacho del doctor Ricardo. «Tengo algo que mostrarle», dijo ella. Ricardo miró la carpeta, luego la miró a ella. «Siéntese». Sofía extendió los documentos sobre el escritorio y explicó lo que había encontrado. No con enojo, no con acusación, con la precisión de quien había estudiado mucho para llegar hasta ahí. La fecha en el documento de sesión que no cuadraba con el registro de otra transacción del mismo mes. El detalle que, si se verificaba, indicaría que el documento presentado en el caso podría no haber sido auténtico. Ricardo se quedó leyendo en silencio por un buen rato.
Sofía esperó. «¿Sabes lo que estás implicando?», dijo él, sin levantar la vista. «Estoy implicando que tal vez a usted lo engañaron», respondió ella. «Igual que a mi padre». Eso detuvo a Ricardo. Durante 8 años había cargado la decisión de aquel caso como una piedra que estaba en el lugar correcto. Había sido técnicamente correcto. Había seguido lo que los documentos presentaban, pero había una parte de él, una parte pequeña que nunca había dejado crecer, que había quedado inquieta desde el principio con aquel asunto, una sensación que había aprendido a ignorar. «Esto necesitaría una verificación formal», dijo. «No puedo simplemente reabrir un caso basándome en una sospecha». «Lo sé», dijo Sofía. «No estoy pidiendo eso». «¿Qué estás pidiendo?». Ella dudó un momento. «Quiero que usted reconozca que pudo haber sido engañado. No en público, no en un documento. Solo aquí, entre nosotros, porque mi padre pasó 8 años creyendo que había hecho algo mal, que había fallado de alguna manera. Y él no falló. El caso falló». Ricardo colocó los lentes sobre los documentos y se pasó la mano por el rostro. Tenía el cabello completamente blanco ahora, el rostro con las marcas de quien había vivido mucho, y en ese momento parecía cargar cada uno de esos años de una manera que rara vez se hacía visible. «Sofía», dijo, y fue la primera vez que usó su nombre sin la formalidad de cualquier otro contexto. «Necesito que entiendas una cosa». Ella esperó. «Cuando un caso llega a mí, analizo lo que está ahí, solo lo que está ahí, no lo que falta, no lo que podría haberse presentado de otra manera, lo que está ahí». Miró los documentos. «Si lo que encontraste se confirma, eso significa que fui engañado con documentación fraudulenta, y eso es algo serio, algo que tendría que investigar de la manera correcta, con las herramientas correctas». «¿Entonces va a investigar?», él tardó en responder. «Voy a verificar», dijo. «Con cuidado, y de la manera correcta». Sofía cerró la carpeta con lentitud. «Es suficiente», dijo. Se levantó, pero antes de llegar a la puerta Ricardo habló de nuevo. «¿Por qué no fuiste con un abogado con esto? Pudiste haber intentado reabrir el caso por otras vías». Ella se quedó con la mano en la perilla. «Porque mi padre ya está demasiado viejo para otra batalla. No necesita otro proceso. Necesita saber que no fue él quien falló». Volvió el rostro hacia un lado, no exactamente hacia él, hacia algún punto en medio de la sala. A veces lo que más necesita uno no es la victoria, es entender. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En las semanas siguientes, el doctor Ricardo hizo lo que había dicho que haría. Con discreción, sin aspavientos, activó los canales que conocía para verificar la autenticidad de los documentos que se habían presentado en el caso de hacía 8 años. Era un camino lento, burocrático, lleno de paredes que sortear, pero él conocía los caminos. Sofía seguía con la pasantía. Seguía llegando temprano, haciendo bien lo que le correspondía, sin preguntar sobre el avance de la verificación. Una tarde, doña Teresa se detuvo a su lado mientras ella organizaba una caja de archivos antiguos. «Te pareces mucho a tu padre», dijo la secretaria de la nada. Sofía levantó la vista. «Nunca me lo habían dicho». «No es en el aspecto, es en la terquedad». Doña Teresa esbozó una sonrisa de lado. «La terquedad buena, de quien no se rinde hasta llegar a donde tiene que llegar». Sofía se quedó callada por un momento. «Usted sabía», dijo despacio, «sabía que había algo raro en ese proceso cuando ocurrió». Doña Teresa no respondió de inmediato. Acomodó los papeles en el estante con cuidado. «Lo que yo sabía era que había un documento que había llegado fuera de plazo y que había sido aceptado igual por presión de la parte contraria. Así se lo dije al doctor Ricardo en su momento». Hizo una pausa. Él lo consideró dentro de los límites del reglamento. Y nunca más volvió a hablar del tema. Nunca más. La secretaria tomó otra caja del estante. «Pero yo lo anoté, porque es mi costumbre. Anoto todo». Esa fue la frase que abrió la segunda puerta.
El cuaderno de doña Teresa, ese hábito silencioso de décadas, tenía registros de fechas, de conversaciones, de detalles que no estaban en ningún documento oficial, y cuando ella, una tarde de mucha lluvia, con el Palacio de Justicia Civil casi vacío, puso el cuaderno de la época sobre la mesa y dejó que Sofía leyera la página correcta, ahí estaba, la fecha de entrada del documento, la anotación de que había llegado fuera de plazo, el nombre de quien había llamado para presionar por la aceptación. Era el socio de Manuel, el mismo que había presentado la demanda, el mismo que había ganado. Cuando Ricardo vio esa anotación, combinada con lo que la verificación técnica había empezado a indicar, se quedó en silencio por un tiempo muy largo. Era el tipo de silencio que no pide interrupción. Después tomó el teléfono. No era cuestión de reabrir el proceso, al menos no de inmediato, no de la forma simple, pero había un camino posible, una solicitud de revisión documental basada en irregularidad formal, que podría a largo plazo llevar a una reparación. Era complejo, era tardado, y Manuel Mendoza probablemente nunca recuperaría lo que había perdido en valor material. Pero el registro, la verdad puesta en papel, era posible. Ricardo se lo explicó a Sofía la semana siguiente, con documentos sobre la mesa, con lenguaje técnico, pero también con una claridad que ella no había esperado. «Va a ser lento», dijo, «y puede que no cambie mucho en la práctica. Lo sé, pero va a cambiar el registro. Es lo que importa». Ricardo la miró. «Vas a necesitar un abogado para llevar la solicitud. No puedes ser tú misma, por razones obvias de conflicto». «Tengo quien me ayude». Él asintió. Luego, después de un momento, dijo algo que ella no esperaba. «Debía haber insistido más en aquel proceso. Había una molestia que yo conocía y que decidí no seguir». No pidió disculpas con esas palabras. Era casi más pesado que una disculpa. Era un hombre de 70 años reconociendo en voz alta que había fallado en una de las cosas que consideraba más importantes en su propia vida. «Eso no se me va a salir de la cabeza tan pronto». Sofía lo miró. Había algo en ese momento que era distinto a todo lo que había imaginado a lo largo de todos aquellos años. No era victoria. No era alivio exactamente. Era algo más silencioso que eso. «A usted lo engañaron», dijo. «Eso también es real». Y fue lo más generoso que pudo haber dicho. La solicitud de revisión fue presentada 2 meses después, llevada por una abogada que Sofía conocía de la facultad, una mujer experta que aceptó el caso cuando entendió lo que estaba en juego. Era un camino largo por delante, lleno de etapas y de esperas, pero estaba en marcha. La tarde en que se confirmó el protocolo, Sofía llamó a su padre. Manuel Mendoza tenía 67 años, una voz que aún llevaba la cadencia tranquila de quien pasó la vida trabajando con las manos, y cuando su hija le explicó lo que estaba pasando, se quedó callado un rato. «Sofía», dijo por fin. «Papá, ¿cuánto tiempo le dedicaste a esto?» «Unos 8 años», respondió ella, con una ligereza que no era desdén, sino la ligereza de quien llegó al otro lado de algo muy pesado. «Pero solo lo hice de verdad en los últimos meses». Manuel volvió a guardar silencio. Ella escuchó su respiración al otro lado de la línea, ese silencio que conocía desde niña, el silencio de él cuando estaba procesando algo demasiado grande para volverse palabras rápido. «No tenías que haber hecho esto por mí», dijo por fin. «Lo sé», respondió ella, «pero necesitaba hacerlo por mí». La pasantía terminó en el plazo acordado, 6 meses después de aquel martes en que Sofía había entrado por la puerta trasera y dejado a todos en silencio. Salió con una carta de recomendación del doctor Ricardo, escrita a mano, que decía que tenía una rara capacidad para separar la emoción del análisis sin perder la humanidad de ninguna de las dos. Leyó esa carta 3 veces antes de guardarla. Doña Teresa, el último día, le dio un abrazo discreto en el pasillo y le dijo: «Cuida bien a tu padre». Nada más. Y Sofía salió por esa misma puerta trasera, la que casi nadie usaba, llevándose todo lo que había traído y un poco más de lo que esperaba encontrar. El doctor Ricardo se quedó en la ventana de la oficina
por un largo rato aquella tarde, mirando el patio exterior. Había algo diferente en la forma en que estaba parado. No era remordimiento puro, era algo más complejo. La sensación de quien mira hacia atrás y ve un camino que pudo haber sido otro, sin tener la ilusión de que puede cambiar el pasado, pero con la claridad de que el presente, ese de ahí, había sido diferente. Y a veces, eso es lo más honesto que la vida ofrece. Fin de la historia. Esta historia se me quedó en la cabeza por un buen rato después de que terminé de leerla. Sofía no fue tras la venganza, fue tras algo aún más difícil, la verdad, y un reconocimiento que nadie podía garantizar que encontraría. Hace pensar en cuántas historias parecidas existen por ahí, de gente que cargó un peso por años sin entender de dónde venía. Cuéntanos qué te pareció en los comentarios, leemos todo con mucho cuidado. ¿Y desde dónde estás viendo esto ahora? Me encantaría saberlo. Si la historia llegó hasta ti, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Muchas gracias por tu compañía hoy.